bienvenido, gracias por venir esta tormentosa tarde tan romántica de otoño en Murcia, tan inusual por otra parte, ¿no? Bueno, pues esta tarde yo creo que vamos a disfrutar muchísimo viendo un gran trabajo, además de factura murciana, como es este estupendo documental sobre la relación del gran pintor Eduardo Rosales con la región de Murcia, ¿no? Sobre todo en sus últimos años de vida. Este trabajo tiene una factura, digamos, familiar, digamos, ¿no? Los dos autores, tanto el autor del guión como el director y el productor, están unidos por un vínculo familiar, eso es evidente. Pero yo creo que ese vínculo familiar además está doblado por la pasión respecto a la figura de Eduardo Rosales, que efectivamente es uno de los grandes pintores españoles muerto prematuramente, seguramente si hubiera vivido más, ha desarrollado una obra mucho más amplia, uno de los grandes pintores españoles de la segunda mitad del siglo XIX, que yo personalmente desconocía su vinculación también con la región de Murcia. Sí conozco algunos de sus cuadros, sobre todo los que tienen una sala propia en el Museo del Prado, grandes obras como El Testamento de Isabel la Católica, o yo personalmente, uno que siempre me gustó y lo he visto reproducido muchas veces en los libros de historia. Yo soy historiador modernista, que es la presentación del jovencísimo Juan de Austria a su padre, el emperador Carlos V, en el monasterio de Yuste, ¿no? Los temas estos históricos eran una de las muchas facetas del pintor Rosales. Bueno, yo no quiero extenderme mucho. Juan Antonio López Delgado es un gran especialista en Eduardo Rosales, lo vamos a ver, ha sido además promotor y ha reivindicado su figura y su relación con la región de Murcia y ha promovido distintas, aparte de las 5 monografías que tiene dedicadas a él, ha promovido también algunas exposiciones con esa obra, sobre todo de dibujo, tan desconocida de su etapa murciana, sobre todo en el Museo Ramón Gaya. Y José López Almagro pues, es publicista y también es productor audiovisual, y yo creo que por el tráiler que hemos visto pues estamos deseosos de ver el resultado final del trabajo de ambos, que seguro que va a ser de mucho interés. Vamos a empezar, si les parece, primero con una pequeña charla que nos va a dar Juan Antonio, adelantando algo de lo que veremos luego en el documental, y luego el documental que dura aproximadamente una media hora, y finalmente pues supongo que gustosamente ambos pues atenderán todas las cuestiones que queramos plantearle desde el público, ¿no? Y bueno, yo sin más, ya simplemente voy a hacer un poco de apología. Hemos puesto en las redes sociales que esta es una tarde absolutamente decimonónica aquí en el archivo. Vamos a disfrutar con el documental de Eduardo Rosales, pero también les recomiendo vivamente que ya que están aquí, si pueden después echar una ojeada a la magnífica exposición fotográfica que hay sobre Galdós y el laberinto de España, una producida por la Comunidad de Madrid y por la Academia de Bellas Artes de San Fernando, que estuvo el año pasado en Madrid con motivo del centenario de Galdós. Pues aprovechamos esa tarde decimonónica con dos grandes artistas españoles del siglo XIX. Pues nada, muchas gracias. Hemos sido convocados aquí, y yo con ustedes, para hablar de un pintor de primer orden y de su relación con nuestra tierra. Es curioso, si esta relación se refiriera a Goya, por ejemplo, suscitaría en Murcia entusiasmos inauditos. Y si fuera con Velázquez, el retablo de las maravillas. Es curioso, digo, que la pintura española del siglo XIX sea, aún hoy, tan desconocida en Murcia y no reclame investigaciones, tesis doctorales, todo un abanico de indagaciones de archivo. Pero se trata de Eduardo Rosales, a quien el Museo del Prado ha dedicado siempre una sala entera. Estas son ya palabras mayores. En Murcia se ha atendido desde hace muchos años a las estancias aquí de forasteros que la describieron o la disfrutaron, pero las de Rosales. Señoras y señores, agradezco muy de veras su presencia en este acto y me siento muy honrado por la oportunidad que se me ofrece
de devolver a Murcia y a los murcianos algo de lo mucho que se me ha entregado sin tasa a lo largo de mi vida. Yo soy del barrio de San Antolín, donde nacieron Isidoro Solís y Paco Alemán Sainz. Aquella Murcia lenta de mi infancia, las noches portaleras del sábado en los estíos, hasta las tantas de la madrugada, los huertos de Patricio el Torero, del pintor Atienza Arsala, de Basterrechea, de los cipreses, la permanente gloria de la vida al aire libre. Voy a hablar de Rosales, el gran Eduardo Rosales, aquel gran pintor del siglo XIX que hizo exclamar a Azorín por boca de Laura Rodríguez de Fonseca, la pitonisa de Coca, en su libro Pensando en España. Rosales es, para mí, el más grande pintor español contemporáneo. Mi charla, o como queráis que se llame, quedará como dividida en dos partes, una muy breve para que apreciéis mejor en el conjunto de los datos la también breve vida de aquel artista extraordinario. La parte postrera tratará de indagar algo más latamente en la estrecha y fructífera relación del pintor con Murcia, que quedará después con el documental que se proyectará, de seguro sometida al análisis de vuestros ojos, ganosos con vuestros oídos de materialización plástica. Rosales nació en Madrid el 4 de noviembre de 1836. Decir 1836, decir 3 años ya de guerras civiles, fratricidas, las llamadas guerras carlistas. Decir 1836 es la época de Mendizábal, del ministerio Mendizábal, en aquel folleto que dijo Espronceda que se pusieron las tierras del clero en pública subasta y a las que acudían los ricos mediante testaferros y que se las llevaban por casi nada. Sus padres vivían a la sazón en la calle de San Marcos 21. Para situarnos brevemente, y perdón, si trazáramos una línea más o menos recta entre Cibeles y la Puerta del Sol, al llegar hacia la mitad del trayecto, un poquitín a la derecha, está la iglesia de San José. Pues detrás de la iglesia de San José están todas estas calles antiguas, de las más antiguas de Madrid, la calle del Pez, la calle Infantas, la calle de San Marcos, la calle de la Libertad. Nació en la calle de San Marcos 21. Desde muy joven comenzó a sentir los síntomas terribles de la enfermedad, tuberculosis, que le martirizó toda la vida y prematuramente, sin dejarle cumplir los 37 años, le llevó al sepulcro. Su carácter se hizo taciturno y grave siendo todavía un niño. La modesta posición de su familia le veda, además, gozar de las diversiones y alegrías de que disfrutan otros muchachos de su edad, y su existencia transcurre resignada pero melancólica. Ingresó en el año 1845 en el Colegio de los Escolapios de San Antón y estudió después, en 1849, en el Instituto de San Isidro. Pero llevado de sus aficiones, guiado tal vez por un secreto instinto, quizá también por las sugestiones y consejos de algunos compañeros idealistas y soñadores como él, obtuvo Rosales de sus padres en 1851 que le consintieran solicitar su ingreso en la Academia de San Fernando, Centro de las Artes en Madrid, dirigida entonces material y moralmente por don Federico de Madrazo. En 1853 murió su madre y 2 años después su padre. En el velatorio del cadáver de este refuerza Rosales lazos de amistad con Alejo Vera y Vicente Palmaroli, ambos pintores. Huérfano, pues, y sin recursos, nuestro artista y sus amigos pintan algunos retratos y pagan como pueden a modelos que duran poco. Llevaba impreso, como decíamos, Eduardo Rosales, el sello de su enfermedad constitucional y de sus contrariedades. Su cara era pálida, de facciones muy finas y enjutas. Era empero esbelto, sumamente distinguido y elegante de maneras. Vestía con todo el atildamiento y la limpieza que le permitían sus poquísimos medios económicos. Usaba melena y barba. Tenía la mirada penetrante, inteligente y expresiva, pero también algo vaga e imprecisa, como si viera con dificultad. Su rostro, noble y grave y revelador a la vez de gran dulzura, sugería involuntariamente la interpretación que muchos artistas dieron al rostro de Cristo. Por ello se prestó a servir como modelo de Jesucristo bastantes veces, y los murcianos lo tenemos en el Cristo yacente del Museo de Bellas Artes. Un martes de carnaval de 1856 tuvo su primer vómito de sangre, subió su primer escalón de predestinado. Tras sus trabajos con Palmaroli en el Escorial para el libro de Rotondo, Historia del Monasterio de San Lorenzo, marcha a Italia con este amigo artista y con el también pintor Luis Álvarez. En Roma estudia, pinta, aprende, ama. De su gran amor romano, Carlota escribe: a fuerza de contenerme, ha conseguido convertir mi fanático cariño en un afecto de pura amistad. Si ella me despreciase,
iría por el suelo la obra de mis reflexiones. El Estado español concede a Rosales una pensión de gracia, 100 liras mensuales. Pinta a Tobías con el ángel, su envío oficial. Al acercarse a la Exposición Nacional de 1862, manda un cuadrito de género que titula Nena, premiado luego con una mención honorífica. A partir de entonces acometía de lleno la preparación del lienzo que hubo de consagrarle como el primero de los primeros pintores del XIX, doña Isabel la Católica dictando su testamento. Ya en España pasó a vivir a la calle ancha de San Bernardo, número 29. La exposición del año 64 contempla el triunfo de la obra de Rosales, no sin la reticencia e incomprensión de algunos críticos. Se le concede al testamento una primera medalla. Regresa a Roma, en cuyo hospital de Montserrat pasó algún tiempo sumido en las cavilaciones de una recaída harto peligrosa. Aquí le llegará la noticia del éxito de aquel cuadro suyo en la Exposición Universal de París, ciudad en que recibió a la postre muchos homenajes, entre ellos su nombramiento de académico correspondiente y la Cruz de la Legión de Honor con que le favoreció Napoleón III. Trabajaba ya, sin embargo, con ardor en su nuevo cuadro, La muerte de Lucrecia, la más valiente, gallarda y atrevida de sus obras, y no decimos moderna también porque pensamos en el impresionante desnudo de mujer o muchacha saliendo del baño. El invierno del 67 al 68 lo invirtió por entero Rosales en la Lucrecia. En la primavera hizo en su labor un paréntesis para venir a Madrid y casarse con su prima Maximina Martínez Pedrosa, en cuya casa lo habían acogido cuando quedó prácticamente huérfano. Tras una nueva estancia romana ocupa un estudio en la calle de la Libertad, número 21 de Madrid. Sigue trabajando sin cesar en aquel cuadro único, pero también en retratos y otros cuadros históricos, como el magnífico de la presentación de don Juan de Austria a Carlos V en Yuste. Entre los retratos con que acudió a la exposición de 1871 estaba el de la señorita Concepción Serrano, condesa que fue de Santovenia. Por la brillantez de su colorido, escribió de él Javier de Salas, anuncia el cromatismo de sus obras finales, las realizadas en Murcia al aire libre. La Lucrecia no gustó, aunque se le concediese a Rosales otra primera medalla. Decepcionado y cada vez más enfermo, recibe la incomparable desventura de ver morir a su hijita Eloísa y, no pudiendo más su corazón desconsolado, acude a Murcia ya en 1872. Poco a poco el clima de esta tierra y el cobijo de amistades buenas le induce a mostrar, con renovada aunque efímera ilusión, sus cualidades excelsas de colorista y de pintor de la luz, extasiándose literalmente con el paisaje y los tipos populares que ve en la Fuensanta, en Algezares, en la misma ciudad. Coincide esta aurora de su vida con la alegría del nacimiento de otra hija, Carlota. A Murcia volverá otra temporada y a Panticosa, en el Pirineo oscense, en 1873, último de su existencia. En el contraste de Santa Catalina, de la capital del Segura, comienza la serie de evangelistas que le han encargado en Madrid para decorar las pechinas de la cúpula de la iglesia de Santo Tomás. Acogió Rosales con simpatía el advenimiento de la Primera República, que el 7 de agosto de aquel año, bajo la presidencia de Salmerón, ofrecía al artista entonces en Panticosa la dirección del Museo del Prado. No aceptó, sabiéndose ya físicamente consumido, pero la República, el 9 de agosto, y deseando siempre honrarlo, le ofreció la dirección de la Escuela Española de Bellas Artes en Roma. Demasiado tarde. Rosales moría a las 9:30 de la noche del sábado 13 de septiembre de 1873 en su modesta casa madrileña de la calle de Válgame Dios, número 2. Cabe preguntarse, ¿cómo pudo haber pintado obra tan magistral con tan terrible tuberculosis a cuestas? ¿De dónde sacó fuerzas de gigante cuando el cuerpo enfermo se le iba muriendo? Como este cuerpo era su pintura, magra, nervuda, racial, la única que en las exposiciones nacionales en que participó hizo recordar así Pi y Margall a Velázquez. Por encima de la pintura de historia tan típica de su tiempo, en la que se le ha pretendido encasillar, Rosales es un artista que logra, tanto en la técnica como en el sentimiento, verdaderas obras maestras que serán ejemplo de pintura cuando todo el panorama estético que le rodeaba esté enteramente acabado. Escribiendo Rosales a un amigo sobre la generalizada incomprensión hacia su Lucrecia, decía que la crítica no había entendido absolutamente nada de su cuadro, realizado con inusitada violencia de pincelada, de ejecución desaliñada y brutal. Era demasiado cuadro también para la crítica ignara de entonces aquella pintura. El cuadro, decía Rosales, no estará siquiera terminado, pero está hecho.
no a la manera en que seducen a la vista las pinturas coetáneas, relamidamente miméticas. En el trabajo gustoso de investigador, la vida y pintura de Eduardo Rosales acaparó tempranamente mis horas. No es que Rosales no hubiera tenido ya su biografía, que la tuvo, y excelente, en 1926, escrita por Juan Chacón Enríquez y premiada a la postre en concurso nacional, o que en 1973, primer centenario de su muerte, no se le atendiera con suficiencia. Al contrario, el Museo Nacional del Prado mostró anchamente su obra y la catalogó magníficamente el mentado Javier de Salas. Otros conspicuos historiadores del arte se han ocupado de Rosales, Camonaznar, Gallanuño, Bernardino de Pantorba, pero aun siendo la existencia de nuestro pintor tan breve, muchos carices y aun episodios o etapas enteros de esa vida efímera quedaron por explorar. Por ejemplo, sus comienzos de pintor como retratista y su colaboración de dibujante y grabador para la magna obra de Antonio Rotondo, Historia descriptiva, artística y pintoresca del Real Monasterio de San Lorenzo, comúnmente llamado del Escorial, tiempo juvenil de Rosales no estudiado, 1856-57, y al que yo dediqué un libro entero. O, por ejemplo, también cuando aquellos grandes maestros historiadores no le dedicaron a las 2 largas estancias de Rosales en Murcia, correspondientes a 1872 y 73, sino unos pocos renglones, yo dediqué otro libro entero, aparecido en 1999, a dichas estadías. Todo esto, que es verdad, pudiera parecer a ustedes pretencioso o incluso pedantesco, pero no lo es. Es más, el pintor Ramón Gaya, naturalmente, desconocía también la obra pictórica murciana de Rosales, dispersa en colecciones privadas de Madrid, y yo fui quien posibilitó el traer a Murcia esas pinturas y dibujos al Museo Ramón Gaya, en el cual disfrutaron cuantos murcianos se acercaron a verlas. Las exposiciones Eduardo Rosales en Murcia y otros cuadros y Eduardo Rosales en papel, muestras respectivamente de 1998, 99 y 2003. Cuando Javier de Salas me dijo en el Museo del Prado en 1973, en la exposición homenaje a Rosales con ocasión del primer centenario de su muerte, que no conocía sino por fotografía, y así lo escribió también en artículos de la revista Goya, casi todo lo pintado por Rosales en Murcia, particularmente el Naranjero de Algézares, conocimiento que, como dije, un cuarto de siglo después hice posible para esa mi ciudad, casi lloraba de emoción al sentirlo a él apesadumbrado por dicha carencia. Y, por supuesto, me desasosegó su limpia humildad profesional. Y vamos ya con la fecundísima relación de Eduardo Rosales y Murcia. Parafraseando a Miguel Hernández, diré que también Rosales vino con 3 heridas a Murcia: la de la muerte de su pequeña hija Eloísa, la de la incomprensora crítica a su Lucrecia, la de la tuberculosis a cuestas. Bien aconsejado por su fraternal amigo el pintor Domingo Valdivieso, que ya en Italia le había hablado de los curativos baños de fortuna, vienen Rosales y los suyos a Murcia por vez primera el 15 de enero de 1872. Habitual era entonces en los periódicos de provincia especificar el alojamiento que se honraba con la visita de los viajeros ilustres, mas en el caso de Rosales lo silencian porque los esposos llegan de Matute sin previas declaraciones perturbadoras. La ciudad no se entera verdaderamente hasta los primeros días de febrero, casi a la par del cambio en la alcaldía de don Mariano Jiménez Gironés por don Alejo Molina Márquez. Los Rosales se arreglan de momento en la casa número 17 de la calle del Carril, declinando, como se verá, delicadas ofertas de otros amigos. La ciudad le gusta regular, pero se embelesa con la huerta. La campiña escribe a su cuñado: preciosa, la gente del campo magnífica. En las cartas irá confirmando estas gratas impresiones primeras. Los desinteresados ofrecimientos del jovencísimo pintor Lorenzo Dubois, hijo de un industrial chocolatero establecido ventajosamente en Murcia, sobre la permanencia en su casa de la calle de la Lencería del consagrado Rosales, no obtuvieron sino el fruto de la amistad que el autor de Nena amplió muy pronto al círculo de jóvenes artistas de la sociedad económica, algunos de los cuales conociera fugazmente en la corte, como Dubois mismo, José María Sobejano y Federico Mauricio. Maximina creyó más conveniente para su esposo abandonar la ciudad y su humedad malsana y acogerse, buscando mejor aire y sol para los pulmones y mayor soledad y paz para el espíritu, al santuario de la Fuensanta, donde les facilitarían hospedaje. El sitio, le escribe a su amigo Gabriel Moureta, es muy pintoresco y más saludable que Murcia. Aquí hay mucha humedad y esta me perjudica muchísimo, hasta el punto de que poco más o menos estoy lo mismo que cuando vine. No sé cuánto tiempo permaneceremos allí, depende de cómo me vaya para la salud. Los pinceles duermen y me temo que dormirán algún tiempo, porque no tengo gusto para nada. Sin embargo, como en el santuario donde nos vamos estaremos completamente solos, es posible que haga algo, al menos por distraerme.
Encarecerá después también epistolarmente la riqueza extraordinaria de fruta, sobre todo los dátiles y limones dulces, palmitos, las ricas zanahorias y pimientos secos. Y ya el 26 de febrero, asimismo, a Maureta, el tiempo aquí hermosísimo, nosotros muy bien, yo de día en día mejorando mucho. Así pues, la casa contigua al santuario sirvió de hospedaje, de penúltimo asilo al coloso enfermo de la pintura contemporánea. El Cabildo, hacía menos de 2 meses, según acuerdos capitulares en el archivo de la Catedral de Murcia, en un ordinario de oficios celebrado el viernes 22 de diciembre de 1871, había nombrado a los señores canónigos don Rafael Jover y don José María de Cañada por comisarios de la ermita y hacienda de Nuestra Señora de la Fuensanta, que es de su primitivo patronato, como también el cuidado de la ermita del Espíritu Santo agregada a esta comisión. El capellán don Juan Jiménez Valiente y el sacristán del templo don José Martínez hicieron pronto buenas migas con Eduardo. Rosales ya estaba como en su casa y Murcia, desde el atrio de esa morada, se le rendía a sus pies. Unas veces hállase meditativo, sin que Maximina descubra todo lo que en él se hermetiza. Otras se muestra alegre y hasta locuaz comentando con el maestro almazarero de la casa del labrador los gastos ocurridos en los cañizos del huerto y en la composición de los trenques a causa del agua. Don Salvador Almansa no solo se ocupa del molino de aceite y de las 2 bestias que lo mueven, sino que es también el labrador de la Fuensanta. Tiene un ayudante, don Rosendo Zaragoza, un moledor y 2 jornaleros en el torno, y adoctrina a Eduardo en el asunto de las maquilas, es decir, la porción de aceite que corresponde al molinero por la molienda. En beneficio de la Virgen, por la aceituna elaborada en la almazara de la cosecha del pasado año. La almazara, lógicamente, se alimentaba con el olivar circundante al santuario. No era tan espeso como antaño, pero permitía alguna que otra buena cosecha. Por cada una se empleaban en la elaboración del aceite unos 45 días, exceptuando los festivos. Entre los cosecheros de aceitunas se encontraban los hermanos de la Luz y los de Santa Catalina. En esos días de estancia en el monte de Rosales se repararon las tuercas de las columnas de las prensas de aceite de la almazara. Siente el pintor simpatía por lo popular, le gustan muchos matices de este modo sencillo, primario y bajo, entre comillas, en el buen sentido de ver la vida. Un panadero que lo acompaña a todas partes y al que pintará magistralmente, hállase con título de hombre desconocido en los almacenes del Museo del Prado, lo lleva un día a ver el mercado de frutos y animales en Algezares. Quedará embelesado Rosales ante un naranjero y éste se entretendrá un momento porque vio detenerse ante él a un joven muy flaco que seguramente le dijo que lo iba a pintar. Por eso dobló su manta tan elegantemente a los San Juan de Salcillo y tiene la concentración del que espera sin saber qué. Qué irrupción de vida en este cuadrito en que nada falta ni sobra. Lo van a ver brevemente en el documental porque hubo mucha dificultad para filmarlo. En que la pared cegadora se disuelve en pura luz lanzada a torrentes de arriba a abajo, como con impaciencia sensible y suprema. Otras escenas del mercado algezareño materializará con sus pinceles Rosales, así la venta de novillos, tablotén para el que hará numerosos dibujos y bocetos. Tan embebido está en estas tareas, en este trabajo gustoso, que la experiencia se le vuelve agridulce, tal y como confiesa a mediados de abril. He tenido una pequeña novedad, dice, que espero no pasar adelante, pero que me preocupó. Bajé unos cuantos días a una barraca de la huerta a pintar unos novillejos y me pasé muy largos ratos sentado a la sombra sin moverme, embebido en el trabajo. La huerta, como muy regada por acequias, es propensa a calenturas. Ello es que por un par de días me sentí calofríos intempestivos y por último una tarde un frío tremendo que concluyó en fuerte calentura que me duró toda la noche y acabó en un copioso sudor. Me creí con la terciana encima y me alarmé, pero gracias a Dios al día siguiente solo tuve un ligero amaguillo a la misma hora y ayer, que fue el tercero, no tuve novedad, por lo que creo que debió de ser simplemente una fiebre reumática. Sin embargo, lo tomaré como aviso. El verano murciano se acercaba implacable y Rosales y su familia no pasaron en esta primera estancia fructífera mucho más aquí que mediado el mes de mayo de aquel 1872. En esa misma carta del 14 de abril había escrito también Rosales: veo en los periódicos las pocas esperanzas que hay de encauzar la cosa pública, vista la perversión de nuestros hombres públicos. Amadeo I, que no estará hecho a este continuo oleaje de intrigas, ambiciones, venganzas, perjurios y deslealtades, estará haciéndose cruces. Pero esta podría ser una esperanza, dado que él tuviese entereza, deseo y fuerza para sobreponerse a nuestros militarcillos, politiquillos, etc., puesto que no puede recordar en su pasado ningún precedente que justifique la primera rebelión militar que se presente, que acaso no se haga esperar. Isabel II se educó entre ellas.
decir, rebeliones militares, pronunciamientos. Isabel II se educó entre ellas y no la escandalizaban. Al niño Alfonso, es decir, el futuro Alfonso XII, al niño Alfonso puede que le sucediese otro tanto. ¿Dónde pues la esperanza? Dios proveerá. Una carta un poco fuerte, como veis. Si cabe afirmar que en la vida religiosa griega los dioses pasan a habitar las ciudades de los hombres, en el interrumpido verano murciano de los Rosales cupo con su ausencia como un elemento de fuga de lo categórico a lo anecdótico, una atrofia del espíritu de nuestra ciudad, una suerte de dimisión de la dignidad en su naturaleza. El año 1873, segundo y último de la estancia en Murcia de Rosales, fue también el de su muerte. Su llegada primera había coincidido con una espléndida aurora boreal. En su postrera estadía, el termómetro bajó alarmantemente y en Nonduermas, en Rincón de Seca y en La Raya, las aguas estancadas producirían fiebres intermitentes. Fue un mal año para Murcia aquel de la República, de mucha inseguridad en las calles, de robos constantes, de temores y de oscuros resentimientos. Hasta la venerada imagen de la Fuensanta, patrona de la ciudad, sufrió el ultraje de algunos de sus hijos. Para Eduardo y Maximina, su mujer, la Esperanza, que quiso quedar agazapada y sin voz por la muerte de un ángel hecho niña, retomó su júbilo y su altura de azul con el nacimiento de otra, bendición del cielo, espiga nueva desbordada en plenitud, pausa de la vida para que después siguiera un nuevo silencio de pésame. Tuvo fuerzas apenas nuestro pintor para dejar plantado aquel otro fruto, Carlota, que le evocaba a la hija chiquita, enferma y muerta casi al mismo tiempo. Fuerzas para sonreír con esplendidez, para burlarse de su íntima congoja, para aceptar encargos que salud encendida y alta presuponían. Con gusto sumo, lo dijo él mismo al calificarlo de muy lisonjero, aunque también de poco lucrativo, recibió el de la ejecución de los 4 evangelistas para las pechinas de la iglesia madrileña de Santo Tomás. Y Murcia fue otra vez cobijo, receptáculo de ansias y de trabajo entusiasta, marco desde el cual el gran Rosales se adentra en una musculosa pintura que quiere ser recuerdo y homenaje al Miguel Ángel de la Sixtina. Esta segunda vez, la prensa murciana sí da puntual noticia de la llegada del pintor y su familia a nuestra ciudad. La Paz de Murcia, por ejemplo, en su edición dominical de 5 de enero, dice que llegaron a esta en el tren de hoy, a la par que se esperaba de paso para Almería el señor Echegaray. Se hacía eco 2 días después del general comentario sobre las perspectivas de trabajo de Rosales para la cúpula del precitado templo de Santo Tomás en restauración y daba por bastante seguro el miércoles 8 que se llevara a cabo aquella labor en el estudio del joven pintor Lorenzo Dubois. Una carta de Rosales escrita en Murcia el 17 de enero refiere los contratiempos que le han impedido establecerse de nuevo, como quería en el silencio de la Fuensanta. Los primeros días se aloja con su mujer, una criada de la nodriza de Carlotilla, en la estrecha vivienda del sacristán y solicita para improvisar su taller la espaciosa habitación de la hospedería del santuario destinada al cabildo. Dice que la pide sin esperanza de lograrla, bien porque la necesiten sus ocupantes, bien porque estos se nieguen a complacerle. Un mes tan solo habrá de transcurrir para que, a propuesta del concejal Ricardo López, se acuerde que los serenos la voz preventiva que den antes de anunciar las horas sea la de «Viva la República Federal». La citada misiva del pintor es parca en relación al robo perpetrado en el santuario. Unos ladrones penetraron allí y se llevaron todo lo que de valor les cayó en las manos, las coronas de la Virgen y del Niño, el rostrillo de la misma Santa Imagen, medio cetro, 3 coronas, 1 de oro y 2 de plata sobredorada, 3 sortijas y además un cáliz con su patena y el dinero que encontraron en el cepillo del presbiterio. El robo ocurrió en la noche del 12 al 13 de enero. El Cabildo dispuso inmediatamente ponerlo todo en conocimiento del juzgado de primera instancia, así como del excelentísimo señor obispo de la diócesis, don Francisco Landeira Sevilla, acordando a la vez se trasladase la sagrada imagen al templo catedral de Murcia para evitar los riesgos que allí pudieran ocurrir. A Rosales le entristece la ofensa, pero no parece en principio darle mayor importancia al suceso. Las 3 mujeres que ha traído con él le suplican, no obstante, salir de aquel peligro y accede entonces a bajar a Murcia. Los Dubois, el hijo sobre todo, insistieron en su propósito de darles alojamiento un par de semanas en su casa de la calle de la Lencería. Lorenzo les cede al fin su estudio del carril de San Agustín. La noche del 15 de enero fue trasladada la Sagrada Imagen secretamente en un carruaje a Murcia. El domingo 26 se celebró en la catedral una muy solemne misa de desagravios. También son estos días no enterrados en la vida de Rosales. Ahora ya no es cuestión de aguardar entre los olivos del monte a que el sol baje, de trasladar la riqueza frutal que da la tierra. Es momento para enormes figurones que bajo cúpula de iglesia reposen, para que el sólido y severo empaque de siempre ostente también magnificencia y monumentalidad. Además, no quiere molestar a nadie, no quiere concesiones en detrimento de nadie.
en última instancia recurrirá a la Comisión de Monumentos Artísticos e Históricos de Murcia, pues ha pensado en el Gran Salón del Contraste, sede entonces del Museo Provincial. El señor don Eduardo Rosales ha solicitado verbalmente de esta comisión, junta del 29 de enero año de 1873, le conceda permiso para pintar los 4 evangelistas destinados a decorar las pechinas del crucero de la iglesia que actualmente se restaura en Madrid, dedicada a Santo Tomás de Aquino. Por las buenas condiciones de que goza este local, el Salón del Museo, para el expresado objeto, la comisión, atendiendo la responsabilidad y buen nombre de que goza el señor Rosales, y sin que en lo sucesivo pueda alegarse como precedente, para conseguir igual petición, acuerda conceder el permiso solicitado, no permitiendo la entrada en el salón a persona alguna, excepto a los 2 discípulos que el señor Rosales designe como ayudantes. Dejemos que sea un historiador de oficio y del tiempo aquel, vinculado a Murcia por su matrimonio, Rodrigo Amador de los Ríos, en su Murcia y Albacete, España, sus monumentos y artes, su naturaleza e historia, 1889, quien nos hable del contraste en relación al punto que nos interesa. Perdido, dice, el antiguo prestigio, pero conservando aún huellas de su pasada grandeza en la fachada, que es toda de cantería y de 2 cuerpos, ocupa uno de los frentes de esta plaza de Monasot y comúnmente de Santa Catalina, la llamada Casa del Contraste, labrada en 1601, a la cual hubo de agregarse en 1604 el ala que dobla a la Plaza de la Carnicería, según declaran los epígrafes que en una y otra parte se ostentan, entre vítores coloridos de rojo, que manchan amontonados los muros y cartelas conteniendo parte de las ordenanzas municipales de mayor utilidad e importancia para el público y para los mercaderes que concurrían a Murcia, con otras disposiciones todas ellas referidas al reinado de Felipe III. En este mismo edificio, teniendo su entrada por la calle de Pascual y aún no abierto al público, se haya establecido el Museo de la provincia en vasto salón que amenaza ruina inminente y donde, entre varios objetos arqueológicos procedentes de Yecla, de Monteagudo, de Cartagena y de la misma Murcia, colocados provisionalmente en la forma que lo consiente la penuria constante de las comisiones provinciales de monumentos, figuran lienzos estimables, algunos de ellos de pinturas de varias épocas, siendo lástima grande que lo que pudiera ser para lo futuro base de un verdadero museo, de que tanto necesita Murcia para recoger las memorias históricas que la casualidad descubra, se halla a despecho de los dignos y entendidos miembros de la referida comisión en tan triste como lamentable estado. Sí, ruinoso y descuidado como estaba, aún su fábrica daba idea de su primitiva grandeza. Se hizo en él sala de armas, depósito de armamentos y utensilios de guerra. Después fue contraste de la sede y del peso público, lonja para mercado del pimiento, museo provincial, etc. Y allí, en la planta principal, o sea, su gran salón, en línea con la fachada del norte, como en alguno de sus aposentos accesorios, vino a trabajar Rosales en los santos biógrafos de Jesús que le encargaran. Satisfacían, es verdad, su pasión por la pintura en grande, decorativa y monumental, y por eso vuelve a poner en ellos su alma entera. En tan empeñada tarea su pensamiento no vaciló, no hubo mayores transformaciones desde el primer rasguño preparatorio a las inmensas figuras definitivas. El 23 de febrero le dice en una carta a su hermano Ramón: yo muy bien, trabajando mucho. Un evangelista, se refería al evangelista San Juan, ya está casi corriente. Sí, pero aquella pintura casi definitiva había estado precedida de muchos dibujos y estudios preparatorios, porque Rosales difícilmente dejaba algo al azar. Hay una carta escrita por él desde Totana a su esposa Maximina, fechada el 11 de marzo de aquel 1873, en que se deduce ha ido a estudiar fisonomías y vestimentas de tipos de aquella comarca, y en la que dice textualmente: veo difícil que por ahora podamos hacer nada de lo que yo quería. Los hombres están todos ocupados en el campo y las mozas se parecen a las de Castilla. Estaba buscando rostros campesinos por los cuales pudiera asemejarse o exteriorizar lo que él pensaba que pudieran ser los rostros de los evangelistas. Surgían en el entretanto compromisos pictóricos de encargo y por amistad que se concretaban más particularmente en la modalidad del retrato. Fue muy amigo de Rosales y este pintó su expresivo rostro moreno el gran compositor Antonio López Almagro. Pintó asimismo al llamado hombre de la pipa que se custodia en la Fundación Espín Rael de Lorca y al conserje del Contraste, cuadro de cuyo paradero nada hemos alcanzado a saber. La referencia única de que disponemos procede del cuaderno manuscrito de las memorias del pintor murciano Pedro Flores, que dice así: entre aquellos aguadores, los del Jardín de Santa Isabel, había uno muy chocante, el portero del Museo de Pinturas, sito en el único piso del Contraste. Alternaba su trabajo de aguador con el de pintor copista de cuadros de dicho museo que vendía no sé cómo.
Rosales, el gran Rosales, que curaba una tisis en el santuario de la Fuensanta, era amigo suyo y le hizo un retrato muy bueno que el hijo de este hombre me enseñó. Después, mucho después, cuando el auge del Círculo de Bellas Artes, don José Illa, su presidente, lo compró por 30 duros y estaba presidiendo el despacho del Círculo cuando yo dejé Murcia. Esta línea de Pedro Flores, dejada en sus memorias, habría que ser investigada más latamente. Ni que decir tiene que todos estos retratos los pintó Rosales para su sola satisfacción, sin academicismos, con esa manera desenvuelta y libre que tanto subyuga. El mismo Naranjero de Algézares es cifra y compendio de aquella libertad. El periódico La Paz de Murcia reflejará fugitivamente en sus páginas la estancia del pintor y su familia en el balneario de Fortuna. El propio médico director del establecimiento, don Eduardo Aragón Ovejero, en un folleto ya muy raro de encontrar, breve memoria de los baños de Fortuna, aguas termales a la temperatura de 48 grados centígrados, Murcia, establecimiento tipográfico de La Paz, 1873, exteriorizaba sin ambajes las propiedades de tales veneros, particularmente salutíferos para los tuberculosos. Pero en lo que constituyen, dice en ese folleto, estos baños una verdadera especialidad, es en la curación de la tisis. Esta verdad empieza a ser divulgada y conocida y hoy acuden a Fortuna muchos enfermos del pecho que notan grande alivio y a veces la curación a beneficio de estas aguas. El día 3 de abril se había presentado una fotografía al Cabildo de la Corona para la Virgen en la que ya se trabajaba y cuyo dibujo era obra de Rosales. Fue José Ruiz Funes, platero murciano dedicado especialmente a la joyería litúrgica y fallecido en 1830, quien había cincelado la corona imperial de Nuestra Señora de la Fuensanta robada en su santuario. Ahora todas las ofrendas en dinero y joyas recaudadas fueron valores con que el platero y diamantista del Cabildo, don José Gascón, hizo una corona, un rostrillo, una coronita para el Niño Jesús y un cetro, según trazas de Rosales y del arquitecto murciano José Marín Baldo. Rosales entregó generosamente un exquisito dibujo, hoy conservado en el Mubam, de la patrona de Murcia al encargado del santuario para que se copiase y se vendiera como estampas entre los fieles. Andrés Sobejano Alcaina lo describe magistralmente, este dibujo, magistralmente a mi juicio, en uno de los números, el 5, del Boletín de la Junta de Patronato del Museo Provincial de Bellas Artes de Murcia. Dice así a la letra: está cuidado con esmero y cariño bien patentes y agrupado y compuesto como una verdadera apoteosis celestial de la amada Virgen de los murcianos. Escenográficos detalles que prestan pintoresca sugestión a la estampa, con los escorzos de ángeles y querubines que, lo mismo descorriendo el pabellón sideral que cabalgando en las nubes que son estrado de la imagen, remembran las gamas faciales y profusas, murillescas y llenan el rompiente de la aparición de la graciosa figura principal, con las pennadas vírgulas de unas vivaces alas columbarias. La justeza, por otra parte, de los atributos y adornos peculiares de esta popular imagen de María completan el sentido de acurado primor que en esta ligera obrita puso el eximio pintor y solidísimo dibujante. Los Marín Baldo eran verdaderos próceres en aquella Murcia finisecular. El citado José Marín Baldo desempeñaba en este tiempo en Murcia el cargo de arquitecto provincial, pero su nombre sonaba positivamente fuera de la región por haber dado que hablar en la Exposición Nacional de Bellas Artes del 66 su grandioso monumento a Colón y a la gloria de España por el descubrimiento de América, de que tan complacida quedó Isabel II. Algunos proyectos posteriores no llevados a cabo y la dirección de varias viviendas particulares en la propia capital murciana constituían en aquella época del encargo del Cabildo Catedral casi todo su bagaje artístico. Como Rosales, todo lo que tenía Marín Baldo de endeble y delicado en su cuerpo tenía de vigor y fortaleza en su alma, en la cual, según expresión de Martínez Tornel, era la imaginación una válvula siempre abierta, portentosa y fecunda generatriz en los dominios del arte. En 1879, según se puede ver en la Ilustración española y americana de 31 de diciembre de ese año, la Junta de Socorros del vecindario de Madrid aprobará el proyecto de Marín Baldo de construcción de 200 barracas en la Huerta de Murcia para las familias afectadas por la tristemente célebre riada de Santa Teresa. Rosales estrechó lazos de verdadera amistad con este proteico personaje y con sus hermanos y otros parientes, a algunos de los cuales llegó a pintar, como a don Salvador Marín Baldo y Fullea, que fue varias veces alcalde corregidor de la ciudad de Murcia, y a don Eduardo Marín Baldo Caquia. En el ya amplio círculo de sus amistades aquí, Rosales estrecha particularmente relación con don Javier Fuentes y Ponte,
alma del impulso cultural de Murcia en este período, quien se esforzó vivamente hasta conseguir que participase nuestro pintor como jurado en la sección de pintura de los primeros Juegos Florales artístico-literarios celebrados en esa capital. Como vemos, van implicando a Rosales paulatinamente. En la Murcia de entonces se ve implicado por mor de las circunstancias, porque saben que el maestro está allí, ya por fin se enteran y lo requieren, lo reclaman. Aunque hemos de ser ya necesariamente breves, diremos, no obstante, que se adjudicó el primer premio de pintura en aquellos Juegos Florales en los que participó Rosales como jurado, consistente en un mirto de oro a don José del Castillo, y como curiosidad, añadir que el quinto pliego, cuyo lema era «de lo malo poco», contenía el nombre de don Ricardo Gil, autor de una poesía aljamiada, entre comillas, denominada La guitarra, que leyó en el acto siendo calurosamente aplaudida por la concurrencia, tributando al señor Gil los más expresivos plácemes. El premio, una flor natural. Para contrarrestar, en algún modo, charla tan falta de sal como esta, nos permitiremos la lectura de una partecilla de su introducción. Decía Ricardo Gil, la guitarra es morisca, tiene el acento lánguido y amoroso del mediodía, tiene todos los tonos del sentimiento, tiene todas las llaves de la armonía. Es vago su sonido y es soñoliento, cual rayo vaporoso de luna fría. Nacen pausadas sus notas, perezosas y perfumadas. La guitarra es morisca y en sus bordones se incuba el áureo germen de celestiales, fantásticas, bullentes apariciones, que abulta de sus notas con los raudales. Sobre el alborac surcando claras regiones, ni en sueños de centurias se ven iguales. Pasan envueltas en argentinas ondas de notas sueltas. La guitarra es morisca y en su concierto rumores orientales funde y destila. Del camello que surca libio desierto, al rascar sus alambres suena la esquila. Es de rústico albogue, remedo cierto, manantial que susurra, palma que oscila, arroja unidos fantasmas y recuerdos, entre sonidos, etc. Seguimos imaginando a Rosales pintando a los evangelistas en aquel salón destartalado y abacial. Le habían hablado de la muerte allí mismo de José Pascual, que pintó el techo del teatro y después siguió viviendo solo en el ángulo noreste, hecho alcoba por medio de un biombo, y de cómo dejó encargado a los amigos que le enterraran en la fosa común, sin poner la menor señal que indicase el paradero de sus restos mortales. Vuelve Rosales a poner su alma entera en el evangelista San Mateo, que apenas puede terminar. Y digo su alma entera porque los evangelistas satisfacían su pasión por la pintura en grande, decorativa y monumental, y son como su autotestamento artístico. Son, si se puede decir así, su firma. Y con decir que, aun estando sin terminar, parecen de la mano de Miguel Ángel, está dicho todo. No hay pluma que ponderar pueda el esfuerzo último de nuestro pintor, su aferrarse a la vida, que era pintura, a la pintura, que era su vida. Como dijo don Ceferino Araujo en una conferencia en el Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid, curso de 1886-87, los evangelistas de Rosales son quizás lo mejor que se ha pintado en España en este siglo. Ramón Gaya condensó hace ya muchos años nuestro sentir de hoy. El motivo de estas desilvanadas palabras mías, que si algo valen es por lo que puedan tener de amor a Murcia y a la pintura de Rosales, diciendo: asomado a Murcia para alargar tu muerte, como un carbón brillando todavía, como una sombra tierna, como un cuerpo sin peso, estabas por aquí. Subes a la Fuensanta, pintas unos naranjos, un huertano, unos novillos, un burro quieto como si esperase. Pintas un poco Murcia porque te asomas nada más. Y ya solo puedes fragmentos, solo astillas porque, como todo gran pintor, es del torso de donde sacas esos cuadros y el tuyo está roto. Y tu corazón es solo ya fragmentos de ese fuego que te habita hasta destruirte. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Lo primero, muchísimas gracias. Quiero agradecer a Javier Castillo, director de este archivo, el ofrecimiento desde el principio para poder hacer este acto que aquí nos reúne hoy, ¿no? Te agradezco de corazón aquella invitación y el que ha sido posible hacer este acto, esta conferencia de mi padre y proyectar mi humilde documental que con mucho cariño os presento esta tarde. Gracias también a todo el equipo del archivo
que sin vosotros pues, hubiese sido imposible. Por no extenderme mucho más, ya que habéis visto que mi padre ha explicado magníficamente un poco el recorrido de este gran pintor, de Eduardo Rosales, voy a ser muy breve. Esta es mi ópera prima, ¿vale? Yo al final he estado haciendo temas de cine y cortometrajes y de anuncios televisivos y tal, pero bueno, me guardé desde mi infancia cuando yo descubrí la gran figura de Eduardo Rosales, que yo tendría no más de 8 o 9 años, cuando mi padre, y gracias a mi padre todo esto, por supuesto, me presentó en aquella sala 61B del Prado y pude observar la magnífica obra de Rosales, pues que me llenó tantísimo desde mi infancia que ha sido una de mis metas y objetivos era hacer este documental. Y bueno, y sobre todo pues agradecerle a mi padre pues que él me inculcase, ¿no? Sobre todo la pintura de Rosales y toda la cultura, porque hemos viajado mucho viendo distintas obras de arte, distintos pintores, pero bueno, siempre he tenido esa debilidad por Rosales, gracias a mi padre. Y bueno, os presento aquí este documental en el cual voy a recoger solamente lo que es la estancia de este pintor, aquí en las 2 estancias, perdón, en Murcia. Y bueno, pues vais a ir viendo un poquito, sobre todo, pues la obra más desconocida de Eduardo Rosales, que es la que más trabajo me ha costado rodar, porque está en colecciones particulares y bueno, no ha sido fácil acceder a ella. Entonces, bueno, pues he intentado recoger toda esa obra murciana que mi padre ya ha explicado muy bien, trajo por primera vez en el 99 al Museo Ramón Gaya y luego posteriormente en la segunda exposición. Y bueno, he querido cerrar ese ciclo que mi padre comenzó en aquellos años y bueno, pues quería cerrar ese ciclo con este documental audiovisual, ya que el cine y el audiovisual tiene tanta fuerza y bueno, quería hacerlo. Así que nada, os agradezco de verdad la presencia aquí esta tarde, el que hayáis venido y cuando termine el documental, tanto mi padre como yo, cualquier pregunta que tengáis o cualquier cosita que queráis saber o que bueno, pues, queráis preguntar, estamos a vuestra disposición y nada, os agradezco de corazón que estéis aquí y espero que os guste este humilde trabajo que os presento aquí esta tarde. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por el aplauso, espero que os haya gustado. Y bueno, pues como comentaba al principio, es un proyecto que cogí con mucha ilusión, con muchas ganas, no con todos los medios que me hubiese gustado, también lo digo porque bueno, las circunstancias han sido así, pero bueno, creo que le puse la pasión o todo lo que pude y bueno, aquí está este documental que es, yo me atrevo a decir que es el primero que se hace sobre las 2 estancias murcianas de Rosales, ¿no? Y bueno, pues como he dicho antes, si alguien tiene alguna pregunta o quiere cualquier cosita, va si quiere sube y a mi padre o a mí, a vuestra disposición estamos. Tengo curiosidad, y bueno, gracias por la proyección de este documental tan interesante, por la correspondencia entre Valdivieso y don Eduardo Rosales, ¿dónde se conserva? Si está publicada. No es exactamente, que yo sepa, hay muy pocas referencias documentales en el sentido archivístico y en el sentido particular de Valdivieso Rosales. Hay un conocimiento en Italia y todo eso que hemos dicho aquí, pero realmente lo que son cartas dirigidas por Rosales, no a Valdivieso, que no las hay, por lo menos yo no las he encontrado, sino pues a sus albaceas posibles, amigos pintores, Martín Rico, Vicente Palmaroli, en fin, etcétera, pero no desde luego a Domingo Valdivieso. Lo que pasa es que sí se hace, desde luego esa amistad, como te digo, en la Academia de Arte de San Fernando, luego en Roma, y él fue el que aconseja a Rosales que venga a Murcia y todo eso, pero realmente yo no he encontrado, en mi libro sobre Valdivieso, aunque esté feo que lo diga, lo haga referencia a él, pues no he encontrado yo documentos que atañentes a esa camaradería artística y a esa amistad fraterna, sí, pero no pictorialmente hablando como pregunta que haya exactamente eso en concreto, correspondencia entre, por lo menos yo no la he visto. Bueno, a título así, curiosidad, porque cuando lo he escuchado en la estancia romana de Rosales,
que se prolonga hasta 1863. Sí, bueno, son intermitentes estas estadías, son intermitentes, porque viene a casarse, por ejemplo, con Maximiliano Martínez de la Pedrosa en el 68, luego vuelve, allí pinta la Lucrecia, en fin, etcétera, ¿no? Y hace otros viajes. Realmente, pero sí se sabe cuándo empieza el viaje, que es en el 57. Yo he estudiado también la etapa del 56-57, que cuando estaba en el Escorial, trabajando miniaturas y haciendo dibujos para la obra de Rotondo que hemos mencionado. Pero ya digo, estas estadías son frecuentemente cortadas o bien por la propia desesperación suya de querer acogerse siempre a España por si acaso le llegaba el último momento de su vida, porque frecuentemente estaba en el monasterio, en el hospital de Monserrato, o bien porque realmente a lo mejor allí había un clavo de amistades e incluso el gran amor de Carlota, que esa es otra cuestión muy importante, ¿no? De hecho, como hemos visto, a su hijita segunda le pone el nombre de Carlota también. Pero realmente sí es muy fructífero, eso son muy fructíferas esas estadías. Sobre todo yo pienso porque en Roma concluye el gran cuadro que para mí es la cima de la pintura, que es la muerte de Cristo. Y nada más que por eso merece la pena el que se averigüe cada vez más esas estancias italianas, romanas concretamente de Rosales. Estudios a los que yo no he llegado, a pesar de ser la vida de Rosales tan breve, porque realmente la vida es corta, como sabemos, y los años se pasan, te metes en archivos y bibliotecas, donde vienes a darte cuenta, como decía mi buen padre, el padre de casa tiene 50 años sin darte cuenta, por ejemplo, ¿no? Y entonces, pues, aunque sea un tramillo de una vida, realmente si profundizas mucho en ese tramo, ya es suficiente, diríamos, ¿no? Lo comento al hilo, hace ya muchos años en la Semana de Cine Italiano, Sí. de Alba de Casamuncia, Sí. que llevaba el profesor Ladrón de Guevara y compañeros de su departamento, hicieron una observación muy interesante sobre ese momento Sí. en el que decía Rosales en Roma, Sí. porque ahí coinciden no solamente artistas como Casado de la Giselle, Sí, sino claro. incluso figuras literarias como Pedro Antonio de Alarcón, Sí, Pedro Antonio de Alarcón. que fue corresponsal en la batalla de Volturno. Sí, pero Pedro Antonio de Alarcón, perdona que te diga y que te interrumpa, fue uno de los grandes incomprensores de la pintura de Rosales. Porque su crítica era meramente academicista, es decir, seguía los postulados, los cánones o la estética o la ideología estética de aquel tiempo. Sin embargo, era un hombre que avanzó muchísimo en la novelística de su tiempo, por ejemplo, El Escándalo, pero no en la crítica artística, por lo menos a mi juicio. Sí, allí se concentraron efectivamente literatos de todas. Hay una amistad finísima que se tendría que estudiar fehacientemente a mi juicio, que es la de Germán Hernández Zamora con todo este grupo, el grupo de Rosales y tal. Y sobre todo algo que yo no he querido insistir por no alargar excesivamente mis palabras, es la amistad con el compositor Antonio López Almagro, que era del pueblo de Mujer, de Jabalí Nuevo, si mal no. Y bueno, y sobre todo, por ejemplo, con compositores, porque él se creía que iba a quedar ciego. Se iba a quedar ciego como consecuencia de la tisis. Y entonces estaba cogiendo clases de música, de violín concretamente, con Héctor Espinelli, al cual retrata, y está en la sala 69 del Prado, un magnífico retrato, por cierto. Y entonces, aparte de eso, él tuvo amistad, porque claro, el burbujeo de las amistades de Murcia, de Rosales, realmente dan para muchas tesis doctorales. Sí, para tesis doctorales, porque aquí se concierta, por ejemplo, aquí están, Pascual de Gallango le dice a Senjo Barbieri, el gran autor de zarzuela, que vaya a Murcia porque allí eres un bibliófilo de una gran talla. De hecho, por ejemplo, la historia de las ideas estéticas en España de Marcelino Méndez Pelayo, la parte musical de esa gran obra, fue debida a la biblioteca de Asenjo Barbieri. Y aquí se vino a Murcia con otros amigos para buscar antigüedades y sobre todo libros antiguos, para conectar con el Conde de Roche, para conectar con Albacete y Long, para conectar con una serie de personalidades que tenían algunos libros antiguos y amarrar todo lo posible y hacer limpieza, no suele decir limpiar la capapa, que me dice un amigo mío, ¿no? Entonces,
todo esto está por estudiar. Hay unas cartas de Asenjo Barbieri que realmente se refieren pues, a esta amistad, a esta camaradería, a este burbujeo, a esta cosa bromeadora entre ellos, que se han dejado un calcetín, no sé qué y tal. Todo esto, y que se lo van a llevar a un museo porque se creen que es del 2015, y todo eso en las cartas. Y entonces, pues, están hablando de eso, de la música que ya en las conversaciones que Carmen de Burgos Colombín tuvo con Carlota, es decir, la única hija que sobrevivió a Rosales, su segunda hija, pues ya le dice esta hija, le dice Carlota a Carmen de Burgos que realmente su padre creía que iba a quedarse ciego y entonces pues estaba obsesionado con aprender violín, pero para esa finalidad, para la de poder ganarse la vida en cualquier calle, en cualquier esquina, en cualquier ciudad, en cualquier momento. No sé si te he contestado, pero... Claro que sí, no, la verdad que sí, más o menos, pero que creo que es un periódico que es interesantísimo. mucha gente y Sí, contacta con mucha gente, con muchísima gente. Y hay que seguir investigando siempre. Por eso he dicho yo, y se reflejó la prensa el otro día, en una entrevista que nos hicieron, y cuando digo esto de la tesina o tesis doctorales, es que me quedo corto, es que realmente es un burbujeo de amistades y de no sé, de ramificaciones alusivas que realmente la juventud tendría que tener en cuenta todos estos personajes que han desfilado aquí y muchos más, ¿no? En Murcia y con Rosales siempre al fondo, siempre como arco detectivo de todo este burbujeo cultural que él, muchas veces sin quererlo ni beberlo, pues sustenta, ¿no? O confirma o apoya, porque realmente al final tiene que contar con él, claro. Es muy interesante, como es muy interesante la figura de don Javier Fuentes y Ponte, y a mi juicio me parece que no hay ninguna biografía que yo sepa de don Javier Fuentes y Ponte. En fin, sería esto muy largo lo llevaría, pero las amistades de él son dignas de estudio y de atención permanente. Me interesa la figura de su señora, Maximina. Sí. ¿Me podría describir un poco qué vinculación o qué ramificación tiene la... Sí, bueno, era prima de Rosales, prima hermana casi, prácticamente se puede decir, prima hermana. La familia Blanco Westminster, no sé si se pronuncia así, pero en fin, fueron los que lo acogieron, él, el marido, o sea, el hermano, era también escritor de zarzuelas, escritor de teatro, etc. Cuando muere el padre y la madre, que es muy jovencito todavía Rosales, joven, lo acogen en su casa. Y esa amistad, esa convivencia, se tornará amor paulatinamente, ¿no? Y entonces, pues realmente, él primero se casa con poder con ella y luego viene a hacer matrimonio canónico en el 68, definitivamente. ¿En la ciudad, en Murcia o en Totana? No, por casarse con ella en Madrid. En fin, no sé si se ha dicho que hace una donación de 100 reales de vellón, por ejemplo, cuando roba la patrona y la confección del periodo de confección de las coronas, etc. Y realmente es una mujer, pues como tantas mujeres, pues perdida ahí en lo secundario. Y esa pregunta es muy interesante por esto que quiero decir. Perdida en lo secundario, pero siempre como apoyatura importante en la vida de los escritores, de los artistas, callada, mesurada, discreta. Y al final, pues, una mujer que está siempre muy pendiente de las cuentas de la familia, de las cuentas económicas, de si van a llegar a final de mes y todo eso que se dice ahora, ¿no? Porque realmente, claro, él estaba delicado y entonces se necesitaba criadas y se necesitaba ir a los baños, a Panticosa, a Fortuna, etcétera, es decir, a otros lugares y en donde él creía que se podía curar, más o menos. Y entonces estas mujeres, las cartas que yo he manejado en el diccionario que yo he editado, pues todas las que he encontrado de Rosales, pues ocurre esto, ¿no? Que ella está siempre muy al tanto de todas estas minucias de la vida cotidiana, de la vida doméstica. Y claro, hay algún pique entre los esposos, porque si se gastan más, que si gastan menos, cuando él se va a Panticosa y no pueden irse juntos,
porque esto constituiría una derrama importante económica en ese momento. Hay que tener en cuenta que Rosales es tremendamente lento pintando, y cuando hace un retrato realmente pueden pasarse. Hay una anécdota preciosa que describe Federico Balart en su libro Impresiones, no me acuerdo si es otro programa, Impresiones, que dice que se tiró 3 horas mirando un perro para pintar el perro que está en el cuadro ese de Carlos V, Jeromín, presentado a Carlos V en Yuste. Y decía a las 3 horas, maestro, le decía al pintor Emilio Sala, que tenía el perro allí cogido, maestro, ¿va a pintar o no va a pintar? Tengo muchas... es que tengo que, antes de pintar tengo que hacerme cargo, después de 3 horas de mirar al perro. O sea, quiere decirse que cuando recibía encargos, estos encargos vinieron como consecuencia de sus triunfos, vamos a decir, entre comillas y sin comillas, las dos cosas, por esta incomprensora crítica de que hemos hablado, pero que fueron a la postre primeras medallas, tanto el Testamento de la Católica como la Lucrecia, y realmente de ahí vinieron los encargos de retratos, sobre todo de la plutocracia, de la alta burguesía, etc. Pero realmente él era un pintor muy lento, y Massimina tenía que filtrar esos pocos ingresos en una vida que realmente se iba escapando y no sabía, cuya finalidad nunca se preveía. Es decir, no se veía si aquello iba a terminar de una manera trunca, de una manera rápida, de una manera y tal, o aquello iba a alargarse más o menos una vida normal. Entonces, eso es una mujer que está atendiendo todas esas facetas, todos esos momentos de la vida de Rosales con cuidado, con frenesí, con embeleso y con mucho cariño. Yo creo que nada más que por eso, por el cuidado y el frenesí que puso y el amor al gran Rosales, merece la pena ser más estudiado. Que yo sepa, no hay tampoco una biografía de Massimina Martínez de la Pedrosa. Muchas gracias y felicidades por el trabajo. La segunda cuestión... Ahora te daré, si me permite, un ejemplar del epistolario de Rosales que dice. Muchas gracias. Y quería preguntarle también si ha encontrado alguna conexión con algún profesor del Instituto Provincial, además de Federico Balart, si usted recuerda que le hubiese invitado a alguien o alguna conexión con el Instituto Provincial de Murcia. Ya, Si había algún profesor... Sí, bueno, iba a decir las palabras de... bueno, hemos mencionado varios. Hay uno que me gustaría mencionar también. Hay un artículo que apareció en la Ilustración Española y Americana cuando, a raíz de ese tramo, de ese momento penúltimo de la vida de Domingo Valdivieso Narejo, en que se vuelve loco. Y entonces, según Antonio Arnau, el gran poeta murciano Antonio Arnau, muy poco conocido en Murcia realmente, hay un estudio sí, pero que realmente es muy poco estudiado, muy poco conocido, un poco leído, es lo importante. Antonio Arnau hace un artículo en la Ilustración Española y Americana a raíz de la muerte de Valdivieso, pero poniendo mucho énfasis en ese tramo de locura. Y dice que le han asistido varios pintores murcianos, que son los que yo citaba en mis palabras. Y hay que seguir investigando en un pintor al que Andrés Vaquero Almansa, el profesor de Bellas Artes murciano, pues le da su espacio, como a tantos pintores más o menos desconocidos. Pero este joven pintor que está ilusionado, el padre es muy rico, es chocolatero, es industrial aquí en Murcia, y entonces Lorenzo Diguá, del cual nada más que queda, que yo sepa, a lo mejor hay colecciones privadas, tiene que haber, pero que yo sepa, en el Museo de la Ciudad de Murcia, en el Museo de la Ciudad, hay un cuadrito que en realidad es un cuadro que no está terminado, un esbozo, o yo qué sé, una cosa así como preparatoria para algo más definitivo, ¿no? Pero bueno, que a mí me encantan estos esbozos y porque la línea de Rosales viene así siempre. Que es presentando Salcillo, presentando a los padres jerónimos de la Ñora, parece que es el ángel de la oración del huerto, el paso de la oración del huerto, o sea que hay un pulular y un conocer de jóvenes pintores artistas murcianos a la figura de Rosales y lo tratan como un maestro, porque han estado en Madrid cuidando a Valdivieso, han querido estudiar, han estudiado seguramente en las Reales Academias de Bellas Artes, en las dos, en la calle de Alcalá y otra que había más abajo. Y entonces, realmente
también estas relaciones son muy desconocidas. Un joven pintor, Lorenzo de Iguá, en Murcia prácticamente dice por Murcia Lorenzo de Iguá, y nadie sabe quién es Lorenzo de Iguá. Entonces hay que seguir estudiando y hay que seguir machacando en este sentido del conocimiento de estos artistas que tienen a Rosales como una referencia altísima, siempre, y que están pues a su alrededor llamándolo maestro y ofreciéndole su casa, como hemos visto, y todo lo que quisiera, ¿no? Lo que pasa es que él no quiere, es muy delicado de conciencia y tal, y no quiere, pero realmente hay una pequeña, porque realmente este es otro estudio que habría que hacer, la secuela de Rosales, de lo rosalesco, de la pintura rosalesca, así en Murcia como en otros sitios, claro. Es decir, qué pintores, se puede decir, si formaron escuelas, a mí es que estas expresiones no me gustan mucho, de formar escuelas y todo esto, pero bueno, qué pintores realmente atendían a la pintura de Rosales y dejaron por fin esos criterios artísticos miméticos a los que me estamos refiriendo y por fin se desligan de lo academicista y anclan ya su pintura en algo más suelto, más libre, más de sí mismo. Y eso también hacía referencia yo. Y Iguá es uno de ellos, por lo menos en ese cuadrito de la ciudad de Murcia, a mí me da la impresión de que seguía por este camino rosalesco. No te puedo decir mucho más. Muchas gracias. No me quiero marchar de aquí, Juan Antonio, sin dar las gracias al Padre, Gracias. Hijo, por lo que acabamos de oír y por este complemento magnífico que has hecho con tus respuestas, alabo también a los que han preguntado, este complemento magnífico que has hecho a la tarde de hoy, a la exposición tuya y de tu hijo. Porque tengo que decir que es un inmenso placer escucharte, escuchar ese castellano castizo 100% que hablas y que está en tus escritos y alabar tu labor de investigación, de gran investigador, subido en el silencio y en la soledad de las bibliotecas y de tu casita. Y quiero hablar también, ahora, puesto que nadie te ha hecho preguntas, Gracias. quiero hablar un poquitín de lo que he visto, aquí. Cómo has sabido plasmar todo ese mundo, toda esa interioridad, toda esa fatiga de Rosales, cómo has sabido plasmarla en esas imágenes. Porque será una ópera prima, pero para mí es la obra de un profesional, 100% de un profesional. Te lo digo sinceramente. Porque has conjugado la palabra sabia de tu padre que hace el guión, pero has puesto la imagen y has puesto la música. Me ha impresionado inmensamente la música. ¿Cómo? Es que esto lo he visto 2 veces y lo veré 3 o 4. Avisadme cuando lo pongáis en lo que sí. Y cada vez voy viendo los detalles con los que has confeccionado esto. Imagino que muchas horas, mucho llevar esto en la cabeza y mucho trabajo, mucho coleccionar imágenes. Bueno, primeramente te agradezco de corazón esas palabras que me emocionan muchísimo porque efectivamente, querido amigo, lleva muchísimo trabajo, muchísimas horas y bueno, sobre todo yo, para mí también era un reto personal sobre todo un reto personal entre mi padre, yo y mi padre, ¿no? Porque yo quería hacer algo para culminar todo ese esfuerzo que, como bien sabes, lleva mi padre tantísimos años dedicándole a la vida y a la obra de don Eduardo Rosales. Y para mí era un reto muy personal yo enfrentarme a este documental, que lo hacía con muchísima ilusión, con muchísima gana, porque ya, bueno, lógicamente al final, durante tantos años a su lado, he aprendido muchísimo de este pintor y me enfrentaba a este reto y lo quería hacer con tal sentido del gusto, a mi parecer, que claro, era difícil, ¿no? el poder pues bueno, plasmar en el audiovisual, que como bien sabes, tanta fuerza tiene y tan bonito es, porque el cine al final le llaman el séptimo arte y será por algo, y es porque es fabuloso. Y plasmar esta obra de Rosales que en pantalla gana tanto, aunque en verdad que lógicamente el cuadro en verdad no tiene, o sea, eso es una maravilla, los cuadros son cuadros, pero bueno, en pantalla yo quería resaltar y realzar esa obra de Rosales y bueno, y luego ir cogiendo de la mano todo aquello que mi padre había escrito con aquel guión que me presentó en su momento y que yo he tenido que adaptar y luego, claro, seleccionar
y me alegro mucho que te hayas parado en la música, porque aunque parezca una cosa sencilla, me derivó muchísimas horas, porque cada tema lo quería para un segmento del documental, para una parte, ¿no? Porque tiene que ir en consonancia un poco, pues yo arranco en la primera estancia de Rosales, cuando va a venir, hasta la segunda donde fallece, y he tenido que buscar esa unión de la música con la imagen, que al final eso es cine, ¿no? Y bueno, te agradezco muchísimo las palabras que te hayas fijado en esa parte musical, que tanto esfuerzo me costó, y es verdad que me alegra saber que haya gustado y que quede bien en pantalla, ¿no? Y bueno, pues es una ópera prima, pero una ópera prima, como bien te he dicho antes, con muchísimo cariño, y me siento realmente, dentro de lo que he podido hacer, pues bueno, satisfecho, ¿no? Que es lo importante. Yo quería sentirme satisfecho, demostrar, y sobre todo una de mis grandes, bueno, por llamarlo de alguna forma, elementos que yo quería sumar era sumar a la cultura, sumar a la figura de Rosales, que se conociese, divulgarlo, porque ampliar aquel trabajo o aquellos trabajos maestros de mi padre que ha hecho tanto, y yo quería que esto siguiese y se siguiese ampliando y siguiese, y el audiovisual llega a muchos públicos y llega a muchos sitios. Entonces, pues yo le cogí el testigo a mi padre, digo, no, papá, yo voy a hacer esto, lo voy a hacer en cine, que es lo que he estudiado, y lo voy a intentar sacar a pantalla para que siga divulgándose y siga sumando, y sobre todo, pues sumar, como mi padre me enseñó, a la cultura con C mayúscula, ¿no? Como la llamamos él y yo. Y bueno, humildemente, pues aquí os lo he traído, y sobre todo, pues es siempre eso. Espero que guste, aunque a veces, pues bueno, me han preguntado ¿por qué no toda la vida de Rosales y tal? Digo, bueno, me centré en la parte de Murcia, que es la que he representado en este documental, pero bueno, no descarto hacer otras líneas de Rosales, que quedan muchas por hacer en audiovisual, y bueno, no lo descarto, no lo descarto. Así que, pues, sobre todo, muchísimas gracias por tus palabras, te lo agradezco de corazón, amigo mío. Gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias. Nada, empezaba a dar un poquillo lluviosa, decía antes, pero agradezco el esfuerzo de haber venido, y agradezco una vez más a Javier y al equipo del archivo por habernos acogido aquí a todos esta tarde y por haber hecho posible este magnífico, que me llevo en el corazón para siempre, evento. Muchísimas gracias, de corazón, muchísimas gracias.